Primero que nada, quiero agradecer a CAF porque esta es la segunda oportunidad que participo en Biocomercio. La primera estuve involucrado con personas como Lorena y con Jaime en la fase 1 de Biocomercio, y por algunos años estuve desconectado, y realmente ha sido muy gratificante regresar otra vez a este mundo que es realmente apasionante. No voy a hacer una presentación, lo que me pidieron no es una presentación sobre lo que se hizo en Ecuador, porque eso ya lo vimos en el evento de cierre, sino básicamente ligar lo que pasó en Biocomercio Ecuador con los temas vinculados a innovación. Esto solamente resume en qué dimensiones trabajó el proyecto, ¿no? Que fueron las 6 típicas del proyecto, como creo que fueron también diseñadas en los demás países de la región en la que trabajamos, que va desde la primera, que es la parte de políticas públicas; la segunda, que tiene que ver con acceso a mercados; la tercera, que tiene que ver con la formación de capacidades empresariales; la cuarta, el acceso a información; la quinta, que en el caso ecuatoriano era la que más recursos apalancaba, que era la parte de financiamiento; y la sexta, que tiene que ver con la parte de los proyectos pilotos, que también fue sumamente importante. Y de allí digo, bueno, ¿en qué contribuyó? ¿Qué hizo diferente? ¿Qué cosas podemos recalcar en la forma como el proyecto contribuyó al país y en general la región? Y yo creo que he remarcado algunas, porque primero, una cosa para mí novedosa fue que trabajamos con una red de integradores. Es decir, en vez de que nosotros podamos montar un equipo interno abultado, pesado, donde pretendamos hacer todo desde el proyecto, se trabajó con actores principalmente locales. Se creó una red de aliados que iban desde universidades hasta ONGs, cooperativas, asociaciones y demás, y a partir de ellos fue la manera en cómo se ejecutó realmente en más del 90% del proyecto. Segundo, creo que fue innovador el hecho de que se han creado ventanas de financiamiento durante el proyecto y a raíz del proyecto. René ya lo mencionó, pero se está trabajando ya hoy en día, después del proyecto y gracias al proyecto, en bancos locales ecuatorianos que han decidido abrir ventanas de financiamiento vinculados a biocomercio o a mercados verdes, eficiencia energética, por ejemplo, y esto es una novedad por lo menos para el país. Inclusive CAF acaba de firmar una cooperación técnica, o va a firmarla el 27 de agosto con este banco, donde también va a contribuir a ese proceso. Entonces hay cosas que fueron creándose, innovándose y que se han ido dejando como legado del proyecto al país y a la actividad empresarial en general. Y también creo que la parte de los pilotos fue bastante innovadora, porque en los pilotos se notaron muchas de las necesidades de las empresas, pero también la forma de cómo atacarlas, de cómo poder, desde una multiplicidad de estrategias y de dimensiones, atacar las necesidades múltiples de estos proyectos. Y eso nos lleva a pensar, bueno, cómo es la lógica de intervención del proyecto, que yo creo que hay un componente de innovación de cómo se pudo hacer el approach, el acercamiento, el abordaje, que es una palabra de Federico, una de las palabras favoritas de Federico, el abordaje del proyecto hacia las empresas, ¿no? Y allí remarco que primero nosotros nunca fuimos a imponer a las empresas, a decirles, bueno, te voy a obligar a que tú vas a trabajar en estos temas. No, se hizo una especie de primero de levantamiento. Eso fue una de las recomendaciones del auditor de medio término, de hacer una especie de mini evaluación rápida de las debilidades, especialmente las comerciales, que son donde generalmente fallan estos proyectos, porque se enamoran de la parte ambiental, se enamoran de la parte técnica, pero tienen muchísima debilidad comercial. Entonces, haciendo estas evaluaciones rápidas, se determinaban puntos flacos y se atacaban estos puntos flacos, pero desde la óptica de qué es lo que realmente ellos quieren y qué es lo que necesitan. Segundo, que mucha de la ayuda fue hecha desde lo local, es decir, ciertamente en su momento hubo pues asesores de distinto índole, pero mucha de la ayuda se daba desde los integradores, que eran actores locales, que en su momento habían tenido ya apoyo, asesoría, cooperación de otros actores, como el caso del cacao, por ejemplo, donde una organización campesina que estaba pues en un nivel de desarrollo mucho más avanzado, en un tema de generosidad y además de actitud profesional, decidió ellos brindar sus recursos, brindar su apoyo, y obviamente costeados en parte por el proyecto, para ayudar a otras organizaciones que estaban en un nivel de desarrollo inferior. Esas son cosas que para mí fueron novedosas del proyecto. El tema de los socios estratégicos ya lo mencioné, que estuvieron pues en diferentes partes del proyecto, y creo que también la parte de los pilotos con contraparte, donde se obligaba a que había una contraparte, fue un aspecto importante del proyecto, pero también quiero remarcar el concurso de bioideas, porque en un momento dado del proyecto nosotros dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Que muchos de los actores
eran gente como ya en un nivel muy avanzado de desarrollo o más avanzado de desarrollo, y queríamos que el proyecto llegue a una base sobre todo de la juventud. Entonces decidimos hacer un concurso abierto donde participaron fundamentalmente universitarios y empresarios más jóvenes o más que estaban en etapa inicial de su desarrollo, y ahí florecieron una cantidad de solicitudes que no habíamos visto antes en los primeros años del proyecto, y comenzamos a conocer a otros actores, a gente, digamos, que no se había enterado tampoco del proyecto, nos ayudó a difundir y también nos ayudó a entender las necesidades de otros sectores. Y ahí salieron algunas empresas, una de esas la que tú mencionaste, Robert, con lo de Mashpi, en el Chocó ecuatoriano, y fue algo también que me pareció necesario e innovador dentro de la ejecución del proyecto. Ahora, si dividimos entre dos aspectos, innovación en productos, innovación en servicios o innovación en procesos. En el tema de productos, gracias a los recursos de lo que pudo favorecer el proyecto, estas empresas que tienen el conocimiento, que tienen las ganas de trabajar, no tienen acceso en la banca local o inclusive en los servicios de asistencia pública en poder tener recursos no reembolsables que les ayuden a poder saltar brechas que ellos de otra manera no las pudieran hacer. Entonces, por ejemplo, hay necesidades puntuales como el desarrollo de nuevos productos. Nosotros, con fondos del proyecto en diferentes empresas, ahí te pongo, son 10 ejemplos de productos que se innovaron alrededor del fondo del proyecto, se pagaron consultorías, se pagaron diseños, se pagaron trabajos técnicos para poder hacer el mejoramiento o el diseño de estos productos. Y ahí está la lista, pues hay un diseño de cremas, hay un diseño de productos turísticos, hay una serie de productos que fueron diseñados o rediseñados o reconformados a raíz de recursos del proyecto. Pero también una cosa importante es que el proyecto les ayudó a ellos a poder salir al mundo y hacer benchmarking, es decir, comparación. Pudimos ir con empresas a ferias turísticas, a ferias como Biofac, a ferias como Incosmetics, donde algunos de ellos pudieron abrirse los ojos, ver la realidad del mundo, ver la realidad de la industria. Inclusive los eventos de la UEBT fueron también buenos para abrirles los ojos sobre lo que pasa en la industria, no solamente a nivel técnico, sino también a nivel de en el tema ambiental, en el tema de buenas prácticas, y eso para mí fue muy enriquecedor para hacer que ellos puedan abrir los ojos y decidir cambiar y decidir mejorar sus procesos y sus productos. Esto solamente es, digamos, un ejemplo de 4 productos que la Fundación Chancua pudo mejorar o pudo rediseñar o crear alrededor de los recursos del proyecto. Yo recuerdo que ellos conocieron en la feria Incosmetics al asesor francés que les ayudó a reformular estos productos. Entonces, gracias a ese contacto, ellos pudieron, y se pagó la parte de la consultoría de este consultor para ese trabajo de los fondos del proyecto. Y estos son fotos de estas cremas que ellos pudieron elaborar o crear a raíz de esta iniciativa. No solamente en el tema de productos, pero también en el tema de servicios. En el caso de turismo, hicimos una gran cantidad de esfuerzos para ayudar a empresas turísticas que necesitaban dar estos saltos cualitativos en términos de calidad de sus servicios y en términos de promoción. Esta es, por ejemplo, una iniciativa que necesitaba inclusive apoyo en la parte de diseño conceptual para crear centros de interpretación, centros de promoción cultural de lo que ellos están promoviendo. Además, se los ayudó a difundir a nivel de medios interpretativos, de redes sociales y demás, lo que ellos hacen y lo que ellos promueven. Hay también el aspecto turístico en Capahui, que es un centro turístico en el suroriente del Ecuador, y Napo Wildlife Center, que es un centro turístico manejado por una comunidad quichua y que de muy alta calidad. También se les ayudó con fondos de proyecto a poder difundir diferente, hacer diferentes las cosas en cuanto a promoción, porque como ellos no tienen recursos abundantes, los sistemas de promoción y mercadeo tienen que ser innovadores, creativos y de bajo costo. Esto también es otra comunidad, Sunny Lodge, que también tiene un turismo en la Amazonía ecuatoriana, y también las labores que se pudieron financiar estaban alrededor de buscar formas de difundir, de poder costear viajes para ir a ferias, para poder costear el hecho de que puedan ir tour operadores a visitar y conocerlos y así hacerse conocer en el mercado. Hubo también, por ejemplo, productos nuevos. Ustedes conocen pues, que es muy conocido el tema de avistamiento de aves, pero en este caso se estableció un producto turístico nuevo que no era avistamiento de aves, sino el rana watching o avistamiento de ranas. Entonces se hicieron se creó el producto turístico, el paquete turístico, para que sea un tema adicional de lo que ellos ya ofrecían, para que los turistas puedan ir a hacer esta búsqueda, toma de fotos y demás de esta numerosa variedad de ranas que tienen
en este centro turístico en la Amazonía ecuatoriana, de anfibios. Este fue un proyecto que se llama NUNA, que fue la única solicitud expresa que nos hizo el Ministerio del Ambiente en todos los años de proyecto, en el sentido de que en el Parque Nacional Cotopaxi, justo donde está en este momento el problema del volcán en Ecuador, el tren que había creado el presidente Correa llegaba a esta parada, y en esta parada no había nada que hacer. Entonces el Ministerio del Ambiente, conjunto con nosotros, construyó o remodeló la parte física de este local, y nosotros contratamos a una empresa con una amplísima experiencia en el tema turístico, sobre todo orientado a este tipo de segmentos, y ellos crearon el concepto del restaurante, como ustedes pueden ver, muy bien decorado, con su carta, con todo un concepto de productos locales, con un concepto de proveedores locales, y funcionó muy bien hasta que el Ministerio del Ambiente cambió de personajes, y luego el proyecto, lamentablemente, después que el proyecto cerró, decidieron ellos no continuarlo. Entonces ahí es una mala noticia que nos cae, digamos, encima, pero el producto quedó muy bien, funcionó muy bien, operativamente le fue bien en los números, lamentablemente en este momento se encuentra cerrado. Pero el apoyo innovador del proyecto era incorporar a estos socios locales que pudieran capacitar a los actores locales para que ellos se hagan cargo del restaurante con un nivel de calidad bastante alto. Creo que René, tú estuviste ahí y también con Federico, me parece, en una época que teníamos toda esa vista alrededor del restaurante con llamas, alpacas y demás. Esto es la provincia del Guayas, en su consejo provincial, también quería ayuda para poder crear productos nuevos, identificar productos nuevos de aviturismo, y también el proyecto pudo sacar recursos para ayudarlos a crear las guías, a identificar los puntos críticos que podían ser atractivos para los turistas, y el producto de aviturismo se fue creando también en una provincia donde normalmente no había esa clase de turismo. Ahora, la otra rama sería hablar de innovación en procesos, que también fue una contribución innovadora del proyecto, porque allí, por ejemplo, se financiaron muchos planes de manejo. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿qué de innovador en los planes de manejo? Lo cierto es que no solamente se los hizo con una óptica de cumplimiento, es decir, hago el plan de manejo porque tengo que cumplir con la ley, sino que el plan de manejo se los orientó para que sirva para algo, es decir, para que el plan de manejo también les identifique puntos críticos donde ellos pueden mejorar procesos ambientales, ahorros energéticos, ahorros que repercutan en el mejor proceso de la empresa. Y ahí hay una larga lista de 15 planes de manejo que se hicieron con recursos del proyecto. También en cuanto a las herramientas que creó el proyecto, yo creo que la matriz de verificación, la herramienta interactiva y la guía de consejos prácticos fueron documentos y herramientas tecnológicas que quedaron en el proyecto, que también enseñaron a hacer diferentes las cosas en forma innovadora. Esta es una foto, digamos, del menú de herramienta interactiva. Esto es una foto de la guía práctica para la aplicación de principios y criterios en el caso de turismo sostenible, específicamente orientado al turismo sostenible. Otro de los aspectos fue el financiamiento para mejoramiento de calidad. De la misma forma, muchas de estas empresas llegan hasta un punto donde quieren hacer las cosas mejor y no pueden. Entonces, buscando actores locales, buscando los integradores que nosotros decimos, como Rainforest Alliance, pudimos hacer que muchos de estos procesos, en el caso turístico, pueda hacerse bajo esquemas de buenas prácticas. En el caso de turismo se hicieron muchas guías sencillas de poder interpretarse para actores locales con operaciones turísticas pequeños. El caso de cacao lo voy a explicar más adelante en mayor detalle, pero el caso de cacao también se trabajó muchísimo sobre las buenas prácticas agrícolas y de post cosecha, que son muy importantes para las comunidades que están queriendo mejorar la calidad de su producto. En el caso, por ejemplo, de ingredientes naturales, se trabajó también en un proyecto emblemático que es el de Palo Santo, en el sur del Ecuador, también bajo el esquema de cómo mejorar los procesos y trabajar bajo buenas prácticas. El tema de certificaciones como gran tema, no solamente el orgánico, el comercio justo, pero sí el mundo de certificaciones también significó para las empresas procesos de mejora, pero y también allí al participar en las ferias como la de Biofac, se les abrió los ojos de la importancia de ese mundo, del todo el know-how que existe alrededor del mundo orgánico, y también fue una contribución importante del proyecto. También por temas de cumplimiento se trabajó mucho en buenas prácticas de manufactura, en la producción de alimentos y de productos naturales.
El caso cacao, antes de entrar al caso cacao, sí quiero mencionar algo antes que me olvide, que también una de las cosas que no había mencionado en la presentación y me había olvidado es mencionar que algo para mí innovador fue el trabajo que hicimos con Lorena, con la UNCTAD, porque hicimos un trabajo de tratar de ligar el tema de Red+ con biocomercio. Y la pregunta que se hizo fue, a ver, ¿pueden trabajar de conjunto? ¿Puede el biocomercio ser un precursor para que el Red+, que no despega en el Ecuador por un tema pues, burocrático, costos, tiempos, pueden ligarse? Y la respuesta del trabajo fue sí. Muchas de las comunidades desertaban en el tema de Red+, porque en el camino no veían resultados, no veían recursos, no veían ingresos, y el biocomercio unido al Red+ podría ser un eslabón que pudiera darle continuidad al proceso antes de que lleguen al tema de Red+. El caso cacao yo lo menciono como emblemático porque tal vez aquí funcionaron muchas de las fuerzas del proyecto. Aquí confluyó el tema de certificaciones, el tema de asistencia a ferias internacionales, el tema tecnológico. Por ejemplo, con el gobierno de Italia se trabajó en un diseño de secadores solares más eficientes que fueron instalados en una municipalidad. Entonces hubo un tema de contribución también con otras agencias de cooperación y con municipios. Es tal vez el proyecto más emblemático donde trabajamos directamente con un municipio. Y con actores locales. Hubo la participación, por ejemplo, que fue muy interesante de ellos en la feria de Mistura en Lima, cuando se hizo el Choco Expo, que lo organizó CAF. Entonces yo creo que también la interacción de ellos con otros actores locales de otros países, con los grupos de Colombia, con los grupos de Perú, con los grupos de otros países y con el mismo esquema de ver el mundo gourmet alrededor del chocolate, fue muy positiva para ellos. La participación en foros y ruedas de negocios, la participación en el tema de la UIBT también fue muy importante para ellos. Es decir, hay todo un tema de confluir fuerzas sobre un sector como el cacao que fue sumamente positivo. Y quiero mencionar algo de algo que acabo de leer hace poquísimos días en la última edición del MIT Technology Review, porque se habla mucho de la redistribución de la riqueza, ¿no? En muchos países, en mi país, por ejemplo, está de moda hablar de eso en diferentes formas, pero siempre ligado como que le quito a los ricos para darle a los pobres, ¿no? Y ellos hablan allí de que el mundo, como avanza en el tema tecnológico, la separación entre ricos y pobres se agranda, porque son ciertos elementos de la sociedad que pueden capturar los elementos tecnológicos y otros que no. Y hay un personaje de Harvard que habla de lo que llama el Intelligence o Knowledge Amplification, y creo que es lo que nosotros hemos venido haciendo en el proyecto. Es decir, nosotros les damos herramientas a los pobres para poder dar un salto que no lo hubieran podido dar. Se le hemos ahorrado tiempo, le hemos ahorrado dinero y le hemos dado herramientas porque hemos hecho que ellos aprendan de los que ya avanzaron. Y no lo veo desde el punto de vista tecnológico. El artículo que yo leí iba más ligado a darle celulares, a darle wearables, a darles cosas tecnológicas. Yo creo que nosotros hemos dado tecnología aplicada, no equipamiento, que les ha ayudado a amplificar sus recursos, a amplificar sus conocimientos propios y a poder difundirlos. Estas son fotos básicamente del concurso de bioideas con algunos de los empresarios que ganaron. Y el caso de Corpay Capital vinculado al tema financiamiento, sí quiero también remarcarlo porque dejó sembrado una semilla que hoy cosechamos, ¿no? Una semilla en el sentido de que ya hay banca local que se ha mostrado, a pesar de la crisis económica del país, se ha mostrado interesada en investigar y arriesgar en nuevos productos de financiamiento. Creo que también el hecho de que exista la ventana todavía abierta en Corpay Capital de financiamiento en una forma diferente, con menos exigencias de garantías, con menos burocracia, también es un elemento súper importante para poder promocionar el biocomercio, y creo que ojalá que pueda ampliarse y ojalá que puedan otros bancos también interesarse en este caso. En el caso del banco con el que estamos trabajando, ellos se interesaron más inicialmente por su cartera inmobiliaria en la parte energética y de eficiencia energética, pero hemos logrado convencerlos de que por lo menos inviertan en biocomercio como pilotos. Entonces aparentemente puede ser que inviertan en un tema de turismo en Galápagos y en Cotopaxi. Ahora con el Cotopaxi no creo que vayan a querer invertir, pero por lo menos en Galápagos sí pueden ser que coloquen recursos, posiblemente den un financiamiento para el tema cacao, y va a ser un experimento para que ellos se comiencen a involucrar y conocer, digamos, con mucha cautela el sector, y estoy seguro que una vez que lo conozcan van a arriesgar más recursos para invertir en eso. Y las conclusiones básicas. Uno, yo creo que la innovación no solo es tecnología, ¿no? A veces solamente hablamos de innovación en los aspectos puramente tecnológicos, de equipos, de máquinas, de computadoras, que está bien, pero creo que la innovación se puede hacer también en otros aspectos.
el abordaje y atención a las empresas, y creo que fue innovador y creo que debemos de cultivarlo, de mejorarlo, y creo que hubo muchos temas vinculados a la forma de ayudar a las empresas que no deberíamos dejar perder y que las empresas lo valoraron muchísimo hasta el día de hoy. Creo que nosotros llegamos a ofrecer recursos y sistemas de ayuda que no existen todavía en el Ecuador, que no existían en ese momento y que no existen en el Ecuador en este momento y que no han sido reproducidos tampoco por la parte pública, porque también una anécdota es que el Ministerio del Ambiente cogió el proyecto, lo tiene en funcionamiento, pero por la crisis económica no le han puesto recursos para poder darle realmente continuidad. Y parecido a lo primero, el valor agregado no es solamente industrialización. Por ejemplo, en el tema del cacao, una de las generalizaciones es todo el mundo haga chocolate. Y yo creo que eso de ahí está bien hasta cierto punto, pero hay muchos temas de mejoramiento en cuanto a valor agregado que se puede hacer con otras cosas. Por ejemplo, el hecho de que el cacao se diferencie por su calidad y por su perfil de sabor, ya de por sí deja de ser, sigue siendo un commodity, pero menos commodity que antes. Entonces, es decir, hay elementos de valor agregado que no necesariamente van hacia la generalización de que todos tenemos que industrializarnos, ¿no? Y eso, hasta ahí llego. Si quisiera robarme 3 minutos para dejarles de todos modos un pequeño video de imágenes. Bueno, gracias.